Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 19 de septiembre de 2025 y este es el capítulo 1540 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy está conmigo Yagoba Álvarez Ereño, que hace que no viene, historiador, profe de profesión, que hace un montón que no venías. Sí, Yagoba. sí, he estado algo ocupado. En torno a un año. Cuéntanos, Sí. ¿en qué has estado ocupado? Porque lo de las criaturas y el cole y las clases y ser tutor y todas estas cosas también lleva tiempo, pero ¿en qué has estado metido? Cuéntamelo. Bueno, pues básicamente el año pasado, en verano, justo en julio, entré a formar parte del Departamento de Justicia y Derechos Humanos como director de Derechos Humanos y Atención a Víctimas. Y ahí he estado hasta mediados de mayo de este año, que ya me volví a reincorporar al colegio. Así que bueno, he estado... Mira que el colegio ocupa tiempo, pero una dirección de gobierno vasco, la verdad es que ocupa mucho más todavía. Ah, ¿qué te pensabas? Que lo que contábamos los viejos era una patraña, va, que seguro que no se trabaja tanto y pagan muy bien y tal y cual Sí. y pascual. Bueno, pues sí, hemos tenido a Yagoba en una... Mira que yo siempre he pensado que mi dirección era compleja y con muchas dificultades, ¿eh? Pero te has ido a un gobierno vasco, con todo mi cariño, no al de Castilla y León, no al de Murcia, al gobierno vasco, a una dirección de derechos humanos y en la que además la palabra víctima aparece. Y es muy interesante porque, claro, tú tienes una visión histórica... ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los victimarios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hace la historia con ellos? ¿Qué pasa con las narrativas en torno a las víctimas, a los victimarios? Cuando decimos victimarios, para la gente que no esté habituada a la jerga, hablamos de la gente que hace víctimas a los demás. Es decir, los que agreden. Tienes buen teclado, ¿eh? Suena fuertecito. Ah, vale, perdón. No, da igual, si eso yo lo quito luego. Sí. No se oye, no se te va a oír. Vale, tranquilo. Sí, víctima, victimario, decías. Víctima, victimario. Y a mí me apetecía hoy volver a traerte. Habíamos hablado tú y yo aquí del derecho de voto a las mujeres, de algunos de tus libros anteriores. No sé si algún día de todo esto saldrá un libro. Me encantaría que de aquí alguna vez saliera un libro. Porque no sé si mucha gente... Bueno, sí, alguna gente sí ha escrito sobre sus experiencias y sus pasos por la política. Lo tuyo ha sido... había un rey, tú que eres historiador, ¿hubo un rey al que le llamaron el Breve? Sí. Bueno, de hecho, yo creo que en la historia europea principalmente, yo creo que es posible que haya podido coincidir que haya más de uno, que haya podido tener el apodo de Breve. Y porque... que no coincida con nuestra época, tú y yo que somos republicanos, Yagoba, qué mala suerte. Los nuestros duran toda una vida, te lo diré yo, que tiene el rey actual, el Borbón actual tiene mi edad, es coetáneo mío. Bueno, digo que fue breve pues porque a veces en las políticas pasan estas cosas. O sea, yo en la etapa en la que estuve, tuve la tentación de irme varias veces. Me consta, por lo que luego me dijeron, que hubo quien tuvo la tentación de largarme varias veces. La política es muy puñetera con estas cosas. Sí, claro. En cualquier caso... Yo sí que creo, porque hemos tenido ya charlas tú y yo, pero no las hemos grabado porque además algunas han sido en persona. Creo que igual sí te ha dado una perspectiva aún mayor. Es esto que nos va saliendo con las canas, quienes tenemos la suerte de tenerlas, no vamos a decir nada más. Que con el tiempo uno va sumando experiencias y sé que te han tocado momentos difíciles. Euskadi es un país complejo cuando hablamos de víctimas. El reconocimiento de algunas víctimas es complejo porque igual han sido víctimas, pero primero han sido victimarios, primero han sido agresores, primero han sido violentos, llámale como quieras. Y en toda esa historia, que además se ha hablado mucho últimamente, porque claro, tú te has ido de donde te has ido, pero sigue existiendo esa cosa en el gobierno vasco y se sigue hablando de esto en Euskadi y se seguirá hablando durante muchos años. A mí me apetecía hoy, concretamente, hablar
de cómo un agresor, una persona violenta, un terrorista incluso, si queremos utilizar la terminología clásica, puede llegar a convertirse en víctima. ¿Qué merece? ¿Qué no merece? Un poco toda esta historia. No sé si ves por dónde voy. Sí. Todos estamos de acuerdo en que cuando ETA ponía una bomba en la casa cuartel de Vic o en la casa cuartel de Zaragoza y morían criaturas, no me gusta decir niños inocentes porque pareciera que el resto de los muertos fueron como culpables, ¿no? Cuando caen bajo los escombros después de una bomba o caían en nuestro país, siguen cayendo en otros lugares del mundo por desgracia, en medio de genocidios terribles como el palestino. Pero cuando caen criaturas debajo de un edificio muertas porque alguien ha puesto una bomba, tenemos claro que ahí hay unas víctimas y hay unos victimarios, en este caso unos terroristas que han puesto una bomba. Bien. Pero ¿y si a esos terroristas, voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda y para no hablar tú y yo de casos concretos que tuvimos aquí en Euskadi en una época en la que tú seguramente estabas yendo a la escuela, pero que yo recuerdo haber leído en la prensa de otras situaciones, ¿no? Tenemos la situación clásica en la que cualquier persona de la opinión pública española o de otros países que nos escuchan entiende quién es la víctima y quién es el agresor. Y luego tenemos otras situaciones que también se están trabajando en Euskadi, que la ley del 2016 del Parlamento Vasco también ampara, que es la situación del reconocimiento de determinadas personas que, aun habiendo sido malas personas en un momento dado de su vida, después se convierten en víctimas de otras organizaciones terroristas, de sus propios compañeros de organización, de aparatos, vamos a decir, parapoliciales o del Estado que obraron al margen de la ley, como ha quedado ya sentenciado en sede judicial. No es que tú y yo estemos inventando nada. Esas personas que primero fueron victimarios, agresores y luego fueron víctimas de la propia violencia, un poco en el sentido bíblico de quien a hierro mata, a hierro muere, ¿qué son? ¿Son más victimarios? ¿Son más agresores? ¿O son más víctimas? Bueno, ¿con qué parte de su vida nos quedamos cuando les recordamos? Entramos... directo. O sea, ha sido bastante amplio, sí. Hombre, a mí me gustaría retomar un poco el principio cuando decías que había entrado en una dirección un poco complicada, básicamente pues porque al final la dirección en la que yo estuve gestiona la atención a las víctimas del terrorismo y de la vulneración de derechos por motivos policiales, o sea, por motivos políticos. En este caso, vulneración de derechos por motivos políticos, que se entiende pues lo que son las torturas policiales, o sea, el asesinato por policías, en este caso, en el contexto, digamos, del tardofranquismo, básicamente, porque es también lo que se trabaja, el transición y primeros años 80 y años 90, porque bueno, pues la Comisión de Valoración de Vulneración de Derechos, que es la que de alguna manera no dirigía porque tiene una dirección, pero yo formaba parte como director de Derechos Humanos. Es complicada, tan complicada, y tú decías, ¿no?, que quizás el reconocimiento que en algún momento se ha hecho por parte de la Comisión de víctimas, que a su vez también en su momento también pudieron ser victimarios, pues es un peso bastante complicado de llevar. En mi caso, por ejemplo, a mí me supuso que incluso a mi propio centro escolar mandasen correos electrónicos pidiendo mi despido del centro escolar. Cuando el reconocimiento, por ejemplo, a los familiares de los asesinados en Bahía Pasaya, que eran miembros de los comandos autónomos, o a los familiares de Rosazar. Obviamente esto es algo que no dije a las familias cuando nos reunimos con ellos, ni nada por el estilo, porque no ha lugar. Quiero decir, el protagonismo lo tenían ellos y nosotros estábamos allí para entregarles en mano ese reconocimiento. Pero sí, son direcciones bastante complicadas. Tan complicado como que es muy complicado responder también a tu pregunta. Sobre todo porque siendo historiador... Una aclaración que sé que no te preocupa, sí, y que no te compromete. Sí.
Claro, tú has sido director en una parte del gobierno que depende del Partido Socialista de Euskadi. Sí. Uh-huh. Es decir, digo para que la gente que está escuchándonos de más lejos entienda, un partido que en su momento engrosó en buena medida, por desgracia, porque yo estaba allí también, Uh-huh. engrosamos las listas de personas víctimas. Uh-huh. Ahora, en un trabajo ético y político, toca reconocer a quienes en un momento dado pudieron desear o incluso intentar la muerte de compañeros o de personas cercanas a nosotros y a nosotras. Correcto. Sí. Y en ese contexto, como le pasó a Pachi López en el Parlamento, no solamente te habrán llamado traidor, sino que me dices que a tu centro escolar enviaron correos electrónicos poco menos que diciendo que te habías hecho una especie de proetarra, ¿o cómo es esto? No, pero bueno, pues eran correos electrónicos, en este caso solicitando, mi despido, justo en el marco, digamos, contextualizado, en el marco temporal de ese, digamos, esas semanas, esos días en los que estuvo muy en boga a nivel mediático el tema de la entrega de los reconocimientos a estos familiares. Y bueno, que en cualquier caso también desde el centro escolar también, y nosotros también vimos que bueno, pues que al final no dejaba de ser bueno, las redes sociales también permiten que bueno, personas de todo tipo pues puedan dar sus opiniones, lo cual pues bueno, es muy lícito, pero que también generan este tipo de situaciones y ya está. Entre opinar y pedir tu despido por hacer una tarea política legítima. Sí, pero bueno, quiero decir que al final solicitada por el Parlamento a través de una ley aprobada democráticamente. Correcto, sí, eso es. O sea, quiero decir que ahí estaba todo sujeto a la legalidad, por supuesto, sin duda, ¿no? Luego, obviamente, hay a quien le puede o no gustar las leyes existentes, lógico, eso es así, pero bueno, quiero decir que si no te gustan, pues las modificaciones tienen sus cauces democráticos y ya está. ¿Quién votó en contra de la ley del 16 que alberga el reconocimiento de todas las víctimas? ¿Todo el mundo menos el PP? Pues ¿El PP también votó a favor? Lo digo honestamente, no lo sé. Me pillas ahí también porque no sabría decirte si el Partido Popular votó en contra o se abstuvo o votó a favor. Enseguida. Te lo busco yo se me escapa ese detalle. Estabas hablando cuando te he cortado de que tú como historiador. Sí, a ver, más que nada también porque bueno, este verano también ha sido bastante conocido, ¿no? De hecho, ha surgido también esta polémica, lo que tú estabas planteando un poco de cuál es no sé si el papel en todo este proceso, ¿no? que tenemos ahora mismo en la sociedad vasca o en la sociedad española, pero cuál es la posición que ocupa, pues lo que tú decías, ¿no? Una persona que ha sido víctima, pero que previamente quizás haya podido ser victimario, o que ha sido víctima y después victimario. Normalmente suele ser lo primero, ser victimario y después ser víctima. Y este verano, pues bueno, pues casualmente sí que es verdad que ha habido ahí, bueno, sigue habiéndolo, o sea, quiero decir que ese debate no se ha cerrado y de hecho es un debate bastante complicado de cerrar una vez que se ha abierto como se ha abierto este verano, ¿no? Porque deja un poco desde el punto de vista histórico, o sea, quiero decir, yo aquí hablo como historiador, el aspecto político yo ya se lo dejo ya a otras personas que estén ahora mismo en los cargos o que tengan algún tipo de cargo público político, siempre teniendo en cuenta que asumo que evidentemente existe una relación en lo político e histórico, por supuesto, no lo niego, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de un historiador resulta complicado cerrar un melón que se ha abierto, un melón bastante importante con determinadas frases que se han dicho, ¿no? O sea, yo creo que no estaré no sé, descubriendo América a nadie si especifico que este verano pues ha habido una polémica con respecto a Txiki y a Otaegi, que eran miembros de ETA político-militar, y sobre bueno pues la pancarta que se puso en este caso en Zarauz en homenaje por el 50 aniversario, en el que aparecían las dos fotos de Txiki y de Otaegi y aparecían las fechas de 1975 y 2025, porque Txiki y Otaegi eran miembros de ETA político-militar, una, digamos, iba a decir una escisión, pero no sería correcto desde el punto de vista histórico, en realidad era la ETA auténtica,
de la que se desgaja lo que luego sería ETA militar, que es la ETA que prolonga durante la etapa democrática la violencia. ETA político-militar llega a un acuerdo con Juan José Rosón, ministro del Interior en el gobierno de Adolfo Suárez, no ETA político-militar, sino quienes en aquel momento eran sus valedores políticos, el abogado, reconocido abogado y persona de orden y de paz, Juan María Vandrés, y algunas otras personas que luego terminan, después de varias vueltas, que no vamos a recordar aquí porque son largas y tampoco interesan tanto a la audiencia, formando un partido que se llamó Euskadiko Ezkerra, que con el tiempo, del que yo formé parte, por cierto, lo digo también para que quede claro aquí los intereses de cada uno, y del que nunca me he sentido más cerca de una ideología que de aquel partido político, ni en militancias posteriores. Y ese partido político que en buena medida acoge todo lo que fue la ETA político-militar, que no oyó los cantos de sirena de los militares, de ETA militar, de quienes siguen en lo que ellos llamaban lucha armada y los demás llamábamos terrorismo, forman un partido político y se integran en la vida política después de una amnistía. Pero ¿qué le pasa a Txiki Otaegi? Digo porque fuera de Euskadi a lo mejor hay gente que no sabe exactamente estos dos miembros de ETA político-militar, qué es lo que les pasa y por qué son, de acuerdo a la Ley 12/2016 del Parlamento Vasco de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos, en el contexto de la violencia de motivación política, que así se llama la ley, en la que votó en contra el PP, a pesar de que el PNV y el Partido Socialista asumieron una buena parte de sus propuestas, y a la que el gobierno de Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional, algo que luego se vuelve atrás cuando retira ese recurso el gobierno de Pedro Sánchez tras algunas modificaciones en la ley. ¿Quiénes eran Txiki Otaegi y por qué merecían un reconocimiento habiendo sido miembros de ETA político-militar? Bueno, Txiki Otaegi fueron... a finales de septiembre del 75 sucede lo que es el último fusilamiento por parte de la dictadura franquista de presos políticos que hay en las cárceles. En este caso son 3 miembros del FRAP y 2 miembros de ETA político-militar, que son Txiki y Otaegi, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ellos dos, junto con los 3 miembros del FRAP, serían oficialmente, pues estando vivo el dictador, pues los últimos asesinatos, de alguna manera oficiales, ¿no?, de ajusticiamiento que realiza la dictadura franquista. ¿Ellos qué actos terroristas llevaron a cabo? Si es que existe certeza de eso. Sí, no, a ver, ellos eran parte de ETA político-militar y por lo tanto participaron dentro de la actividad armada de la banda. De hecho, Otaegi, una de las imputaciones que se le hace es el participar en el asesinato de un guardia civil que está destinado en Guipúzcoa, que es precisamente el jefe de información, si no recuerdo mal, no sé si, ahora estoy hablando de memoria también, no sé si es Azpeitia, y participan en esa actividad armada. Pues no, quiero decir, no hay nadie, yo como historiador desde luego no voy a endulzar tampoco qué es lo que hicieron o no hicieron. Ellos participaban activamente de la actividad armada. Eran victimarios, causaron daño y después el franquismo los fusila. Sí. Y desoyendo las peticiones de perdón del Vaticano, sí, de la correcto, mayor parte de la comunidad internacional, viendo además que era una dictadura ya a la que el dictador le quedaban 2 telediarios, que de alguna manera había querido modernizarse, ingresar en las Naciones Unidas, estaba ya incluso buscando sus primeros intentos de hablar de entrar en la Unión Europea, lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, es decir, un país que ya estaba alumbrando lo que iba a ser luego la transición y que de alguna manera se viene a decir, pues mira, estos señores han cometido delitos, que se queden en la cárcel, pero ¿por qué fusilarlos si esto huele a que se está acabando, ¿no? Y de hecho fue así semanas después. ¿Por qué Txiki y Otaegi? No sé si también los miembros del Frente Revolucionario Antifascista 1 de octubre, el FRAP, han merecido por parte del gobierno vasco este reconocimiento, no lo sé, lo desconozco. Creo que no, porque eran ciudadanos de fuera del País Vasco. Sí, ¿no? eso es, sí. En el caso de Txiki Otaegi, al ser
al ser vascos, pues entraban dentro de lo que es la ley. ¿Por qué merecen un reconocimiento como víctimas? ¿En qué nos ampara la ley del Parlamento Vasco para reconocer que estas personas que pudieron hacer daño a otros merecen el reconocimiento? Y luego iré a otra parte muy interesante, y es que hubo otras personas con el mismo recorrido que Txiki y Otaegi que pasaron a la actividad política y que luego fueron reconocidos como políticos importantes en la transición, ya no española, sino en la transición vasca hacia una paz. Hablo de Teo Uriarte, hablo de el que fuera presidente del Partido Socialista de Euskadi y senador Mario Naindía, personas que hoy, bueno, pues por salvo personas muy, muy extremas de determinadas ideologías, que ahora no voy a mencionar, por la mayor parte de la comunidad política española son consideradas personas de orden. No sé, Teo Uriarte formó parte del Foro Ermua, de Basta Ya, igual en alguna me estoy columpiando, pero de la mayor parte de estos movimientos antiterroristas, incluso diría que antinacionalistas en buena medida, durante muchos años. Hace poco se ha publicado un documental que para mí no tiene demasiado valor, la verdad, pero que está ahí, creo que en Prime Video, en el que él reconoce que formó parte de todo eso. O sea, lo sabemos todos los que le conocemos y todos los que hemos leído algo de historia. Pero hablemos de eso luego, porque esas personas, digamos, luego han recibido cierto reconocimiento, han estado en el Senado, nadie les ha llamado terroristas, nadie les ha llamado etarras. Txiki y Otaegi son ajusticiados por la legalidad franquista por haber formado parte de ETA. El gobierno vasco, con la ley del 2016, les quiere reconocer como víctimas de una dictadura. ¿Y por qué merecerían ese reconocimiento si previamente habían sido malas personas? Bueno, en este caso, la ley no... O sea, quiero decir, la comisión de valoración que se establece en base a la ley no hace de juez, quiero decir, no establece si una persona es buena o mala persona. Simplemente lo que hace es revisar el caso de la muerte o tortura. En este caso, estos dos ejemplos, o este ejemplo en concreto, el de Txiki y Otaegi, es muerte. Lo que hace es estudiar el motivo, las motivaciones, el contexto, ¿no? Y de hecho, pues uno de los miembros también de la comisión, que es catedrático de Derecho Penal Internacional, que es Jon Miren Alanda, lo dijo también este mismo verano. Predecesor tuyo en el cargo con eso. Correcto, sí, él estuvo también, fue director también de la dirección, y él lo dijo claro, ¿no? Si alguien muere bajo pena de muerte en una dictadura, no hay excusa. Quiero decir, la ley ya establece que existe una vulneración de derechos humanos. Para empezar, porque el contexto es el de una dictadura. Segundo, es una pena de muerte y se lleva a cabo. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda. O sea, la ley es clara y hay que establecerlo como víctima. Este podcast es una casa a la que tú has venido antes y a la que vas a seguir viniendo, como amigo mío que eres y como, en fin, por el aprecio que te tengo y por lo muchísimo que sabes y por lo ecuánime que eres con la historia, a pesar de tener muy definida y muy marcada tu ideología. Y no quisiera yo ponerte en un compromiso. Si tú me dices, eso es un compromiso y paso palabra, ahí queda y pasas palabra. Pero yo no me puedo callar, no soy periodista, pero no me puedo callar también con ánimo de ser ecuánime y fiel a la verdad. El intentar aclarar un poco a los oyentes, que tenemos muchos aquí en Euskadi, pero también fuera de Euskadi, incluso al otro lado del Atlántico, en varios sitios, intentar que comprendan mejor de qué estamos hablando. Cuando tú hablas de una polémica, esa polémica surge cuando una persona que es un insigne miembro del gobierno en el que al que tú pertenecías, en un ámbito totalmente cercano y diría que complementario a lo que había sido tu dirección, como es el Instituto de la Memoria, un instituto público que se llama Gogora, cuando su director explica que él no tiene tan claro que este tipo de víctimas merezcan un reconocimiento y mucho menos un homenaje.
¿no? ¿Es de ahí, de la polémica de la que me estás hablando? Sí, eso es. A partir de esas esa palabras frase... generan luego, no es una polémica contigo, ni mucho menos, sino que esas palabras que dirige en una entrevista en el diario El Correo generan polémica porque, claro, es él ahora mismo, después de tu salida del gobierno, es posiblemente una de las personalidades más influyentes y llamativas dentro del gobierno en materia de derechos humanos y de reconocimiento de víctimas y obligado a cumplir esta ley del Parlamento Vasco. Daría la sensación de que lo que vino a decir cuando se le lee es: igual no nos preocupa tanto el reconocimiento de esas otras víctimas. Bueno, yo no lo interpreté por ahí tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir, no, de hecho, no tengo ningún... Es lo que te decía al principio, ¿no? A mí me suscita preocupación más el melón que se abre con esa frase desde el punto de vista histórico para todo el mundo. Porque quiero decir... ¿Qué dice la frase esa? La frase en concreto es que no se puede considerar luchadores por la libertad a quienes usaron el terror como herramienta política. Que podría ser impecable. Entonces, claro, sí, escuchado, ¿no? Es una frase... Desde el punto de vista histórico, y insisto, yo me quiero centrar ahí en eso, o sea, no quiero, desde luego, generar ningún tipo de polémica política ni nada, ni mucho menos, claro. Para nada, o sea, mi preocupación es más bien desde el punto de vista histórico, como una frase tan genérica, porque es tu una preocupación frase... no es política, tu preocupación es técnica, científica. Sí, es más que nada porque esto abre el campo a una serie de partidos que llevan desde hace muchos años planteando revisar cosas que en Europa ya estaban asentadas desde el punto de vista histórico. Porque quiero decir... Revisar es una buena palabra, porque da lugar al revisionismo. Y revisar no es negativo. El problema es cuando tú en historia realizas revisionismo y ese revisionismo conlleva unas connotaciones políticas para difuminar ciertos aspectos del pasado que no te gustan. Eso es, digamos, esa es la preocupación que yo tengo, ¿no? Y esa frase, al final, termina abriendo un campo muy complicado. Porque, claro, si estás hablando de ese caso de Txiki Otaegi y tú dices esa frase, tienes que tener en cuenta que dejas fuera a gente que incluso ha estado en tu propio partido político, ¿no? Porque tú lo decías. A principios de los 90 hay una confluencia... una convergencia, mejor dicho, entre Euskadiko Ezkerra y Partido Socialista de Euskadi. Euskadiko Ezkerra tiene las raíces que tiene, las raíces políticas e ideológicas que tiene, y al Partido Socialista pues se integran personas que pertenecieron precisamente a la misma organización de Txiki Otaegi. Quiero decir, por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? Es Mario Onaindia. Mario Onaindia perteneció a ETA político-militar, de hecho, Mario Onaindia estuvo también. O sea, quiero decir, Mario Onaindia, la única diferencia que tiene con Txiki Otaegi es básicamente que al final le conmutaron la pena, pero estaba también también por cuestión de delitos de sangre, por pertenencia a banda armada, pertenecía a ETA político-militar, y la diferencia de Txiki Otaegi con Mario Onaindia es básicamente que los fusilaron en septiembre del 75 y por lo tanto no sabemos qué habrían hecho en todo el proceso que hubo, ¿no? En esos años, ¿no? Como bien decías, ¿no? Como por ejemplo, pues en el año 74 al 75 hay una sexta asamblea en ETA en el que ya hay una primera gran ruptura entre los que quieren seguir por la acción armada de una manera limitada y con participación política, y los que, digamos, plantean como estrategia central la vía armada, que será lo que después se convertirá en ETA militar. Y en el año 76 ya se confirma en la séptima asamblea, en la séptima asamblea se confirma precisamente con la ruptura definitiva. Entonces, claro, no sabemos cuál habría sido la posición que hubiesen tenido Txiki Otaegi, y por lo tanto, plantear este tipo de frases generan bastante complicación desde el punto de vista histórico. Más allá de eso, si nos vamos a ejemplos... Hay cuestiones... Voy con un ejemplo concreto, ahora te dejo seguir. Hay un señor, iba a decir como en la canción, hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un señor en España
que en 2003 el gobierno de España le concedió la Orden del Mérito Constitucional, es decir, el final del gobierno de José María Aznar. Se trata de Jon Juaristi Linacero, autor de aquel libro que leímos tanto de El bucle melancólico, mucha gente lo conocerá, que después podríamos decir en términos cariñosos, no lo digo para nada despectivamente, se ha ido derechizando un poco y haciendo un hombre muy antinacionalista hasta llegar a ser quizás nacionalista español, que estuvo integrado ni más ni menos que a los 16 años se incorpora a la incipiente ETA, Euskaditas Katasuna, forma parte de la parte más obrerista de la organización, de la Sexta Asamblea, de lo que fue ETA, Sexta Asamblea, y luego, bueno, ya pasa a partidos históricos de aquí, minoritarios pero históricos, como el Partido Trotskista Liga Comunista Revolucionaria, tal y cual. Un hombre de extrema izquierda que estuvo ahí tonteando con ETA, no tiene, que yo sepa, ninguna relación con delitos de sangre, eso que quede claro, pero es un señor que recibió la Orden del Mérito Constitucional y militó en ETA. Quiero decir, los ejemplos se pueden retorcer tanto, que quienes critican o dicen determinadas cosas pueden acabar metidos en un laberinto complicado, muy complicado. Claro, es que, a ver, quiero decir, digamos que todo el debate que ha suscitado, porque claro, estas palabras al final han generado, durante todo el mes de julio y agosto, pues han suscitado una serie de columnas de opinión en el que, pues bueno, pues he leído de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha confirmado al final lo que yo también me temía, que es, al final es una frase tan genérica que es que te puedes llegar a plantear, entonces, si cogemos la frase tal cual, podríamos poner en cuestión, pues no sé, pues mira, por ponerte ejemplos, podríamos poner en cuestión a Nelson Mandela. Nelson Mandela era el jefe del brazo armado del CNA, del Congreso Nacional Sudafricano. Organizaron atentados en los que murieron personas. De hecho, el atentado más conocido es un atentado en Pretoria que dejó 19 muertos. Nelson Mandela era el que dirigía esa organización terrorista que era catalogada de terrorista por parte del gobierno del apartheid. Aquí es donde entra la cuestión del contexto. Por eso me preocupa esa frase. Y me preocupa porque luego al final ha generado también alguna columna de opinión en El Correo por parte de otro compañero historiador en el cual planteaba, bueno, pues ni para ti ni para mí, si eres victimario, no mereces ningún tipo de reconocimiento o homenaje. Se te puede reconocer como víctima, pero no como un homenaje. Es decir, no se te puede hacer un homenaje público. Y entonces para eso, pues comparaba a Txiki Otaegi, ¿no?, con Melitón Manzanas. Y ahí es donde entra un poco, desde el punto de vista histórico, es donde llega mi preocupación. Porque entonces al final entramos en una especie de totum revolutum, una especie de compota en la que no se tiene en cuenta el contexto. Y en historia el contexto es importante no para justificar, pero sí para entender. Porque, repito, Nelson Mandela se quedaba fuera. Nelson Mandela no podría tener ningún homenaje. Porque, insisto, era el que dirigía los atentados, era el que daba el visto bueno, no solamente él, había otras 3-4 personas más en el comando central de la organización terrorista del CNA, pero él al final también terminaba dando el visto bueno, y también murieron niños. Pero es que también se queda fuera Pepe Mújica. Pepe Mújica también pertenecía a una banda terrorista, catalogada así por la dictadura que hubo, la dictadura cívico-militar, como se llamó en Uruguay. Quedarían fuera, por ejemplo, la resistencia francesa al nazismo. Porque claro, el año pasado, por ejemplo, a principios de año, entró por primera vez un español en el Panteón de los Ilustres porque fue miembro de la resistencia francesa y colaboró activamente en el asesinato selectivo. O sea, quiero decir que la diferencia entre, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, en clase, la diferencia entre una revolución, por ejemplo, bolchevique del 17 y una organización terrorista, es que la violencia se ejerce de manera genérica en una y de manera selectiva en otra. Es decir, la organización terrorista
no es una organización de masas, es una organización pequeña de un grupo determinado de personas que hacen atentados selectivos, que pueden ser sabotajes o asesinato de personas, ¿vale? Y estas personas, este español en concreto, participó de esa actividad selectiva de lo que los nazis catalogaban como organización terrorista también. Pero es que se quedaría gente fuera como Ramón Rubial, porque es que Ramón Rubial participó en la Revolución Armada de 1934, Ramón Rubial, que es la conocida como Revolución de Asturias, pero que en realidad hubo conatos revolucionarios en toda España. En concreto en Erandio, que es de donde él era, también lo hubo, sofocado enseguida. La de Asturias fue la que más resistencia supuso, porque tuvieron que enviar al ejército, por cierto, Franco, y demás. Pero quiero decir que esa frase genera una situación desde el punto de vista histórico para mí bastante preocupante, porque es un melón muy abierto que determinadas posiciones políticas llevan esperando desde hace mucho tiempo. Porque quiero decir, todos hemos escuchado por parte de Vox llamar golpista al PSOE. ¿Por qué? Claro, es lo que te iba a decir. Cuando la ultraderecha se alegra de algo que tú dices, deberías de pensar si lo que estás diciendo, no siendo de ultraderecha, si lo que estás diciendo no tiene alguna laguna o algún problema, ¿no? Sí, porque claro, al final yo entiendo que la ultraderecha española, la derecha española en general, obviamente tiene las raíces que tiene, quiero decir, eso, Alianza Popular, que es el germen, bueno, que es el partido anterior al Partido Popular, es fundado por 7 personas y de esas 7, 6 fueron ministros de Franco. Quiero decir, que vienen de donde vienen, ¿no? Tienen la tradición histórica que tienen. Entonces yo entiendo que al final es un poco como, bueno, difuminamos todas las violencias, todos son iguales, y entonces ni para ti ni para mí, víctima, victimario, y aquí no hacemos homenaje a nadie. Pero claro, esto conlleva desde el punto de vista histórico lo que estaba explicando ahora, porque deja fuera a demasiada gente. Es que por dejaría fuera, por ejemplo, a los judíos armados del gueto de Varsovia. es que esa frase, la que dijo, pues, y que, insisto, la dijo él, pero la han dicho otras personas. Bueno, yo he llegado a leer a Carmelo Barrios y llegar a comparar a Chiqui Otaegui con Chapote. Lo cual ya me parece demencial desde el punto de vista histórico. Es un poco demencial básicamente porque pertenecieron a etas diferentes. Chapote ya pertenecía a ETA militar, ya la de los 80, que no tenían nada que ver con la ETA político-militar de 75. Yo entiendo que haya quien quiera hacer creer que esto es, bueno, estás haciendo una diferenciación entre la ETA buena y la ETA mala, ¿no? El debate constante, ¿no? De ETA buena, ETA mala. No. Se trata también de tener en cuenta los contextos. El contexto del fusilamiento, sí. El contexto es el de una dictadura con una ideología política concreta que viene de ser la aliada de Adolf Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, que después, por causas de las circunstancias geopolíticas, termina aliado de Estados Unidos porque es anticomunista y por lo tanto firma los acuerdos en la década de los 50 con Eisenhower y con Estados Unidos para las bases de Rota y demás, y así tener a España como base también anticomunista de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero decir, es una dictadura a la que se oponían buena parte de los gobiernos europeos, occidentales y no occidentales, y por supuesto los partidos políticos de izquierda, Partido Socialista o Partido Comunista, ¿no?, de la época. Tengo una pregunta que no quiero llevar al ámbito político, me interesa más desde el ámbito científico, desde un ámbito como el tuyo, aunque es verdad que Alberto Alonso, que es el director de Gogora, la persona que pronunciaba esa frase, un guipuzcoano de Oñati, que pronunciaba esa frase en el Correo en verano, es también historiador. Entonces, bueno, también tiene su lado científico, vamos a decir, ¿no? No sé si lo ejerce o no, no sé a qué se ha dedicado este hombre. Sé que ha sido parlamentario del Partido Socialista, no conozco más de su historia. Hay un momento, Yagoba, en que el ejercicio de la violencia, hay un contexto más que un momento, en que el ejercicio, no estoy hablando de Euskadi, estoy hablando en general, estoy generalizando, en que el ejercicio de la violencia puede ser considerada una autodefensa. Quiero decir, sí,
Si ahora mismo Sí. un grupo palestino, en Palestina otra cosa no, pero grupos terroristas ha habido, por más que ahora mismo estén siendo víctimas de un genocidio sin nombre ninguno. Pero tampoco podemos negar que del movimiento palestino han surgido organizaciones terroristas. Vale. Lo que llamaríamos de manera normal una organización terrorista. ¿Hay contextos históricos, momentos en que esa violencia, ejercida, como dices tú, de manera selectiva, lo que desde Occidente denominamos terrorismo, tiene algún punto de aceptación? A nivel Sé que social... es una pregunta compleja, y más para Sí. alguien que ha estado, aunque sea 9 meses, metido en política, pero también A para un ver. historiador. Es complicado responder a la pregunta. Sí que es verdad, desde el punto de vista histórico, obviamente ha habido muchos momentos en la historia en las que se ha dado y ha tenido aceptación social, eso sin duda. Y podríamos poner muchísimos ejemplos, empezando por el de ETA. Quiero decir, ha habido ETA social, había una parte de la sociedad que asumía y aceptaba y de hecho era favorable de esa violencia. También como con los GAL y con el Batallón Vasco Español, quiero decir, o los grupos de ultraderecha violentos de la transición en los que la ultraderecha también asesinó, ¿no? A través de sus organizaciones. Había una parte también de la sociedad española que obviamente era favorable Y a políticos esas acciones, ¿no? y periodistas de derecha y de ultraderecha que a fecha de hoy, siguen considerando que el golpe de Estado del año 36 fue necesario Sí, porque sí. el régimen que había no era una democracia, sino que había un desorden y un riesgo político y violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es el argumentario de Franco, o sea, de los 40 años de dictadura que se encargó Sí. de hacer para poder justificar su golpe de Estado y su sangría del golpe de Estado. Sabes que el otro día hablaba pero con sí que mi tía que tiene 80 y pico años y recordaba haber votado antes de casarse, y le digo, ¿cómo es eso? Si yo nací en el 68 y tú te casaste cuando yo tenía 2 años, ¿cómo es que tú votaste estando soltera? Digo, votarías en algún plebiscito de los que convocaba Franco. No sé, pero yo me acuerdo de haber votado. Digo, es que es curioso la mente humana que puedas llegar a pensar que tú tenías democracia cuando estabas soltera. Tiene 80 y pico años, ¿vale? Sí, No, bueno, había un la dictador pregunta que me hacías... que convocaba que convocaba un plebiscito, pues, para mayor gloria del dictador. Sí. ¿No? Respecto a lo que me decías tú, de que me preguntabas, pues, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de este ejemplo porque es bastante característico, y es el de Reinhard Heydrich, que todo el mundo, desde el punto de vista histórico, si te gusta un poco la Segunda Guerra Mundial, le conoce por su apodo, el apodo que le pusieron, que era el Carnicero de Praga. Era un miembro del alto mando alemán, del Tercer Reich, muy conocido, rango alto de las SS, que de hecho se encargó, bueno, la verdad es que precisamente el apodo se lo ganó bien, es decir, fue un auténtico carnicero. Bueno, pues esta persona es asesinada por una serie de miembros de la resistencia checoslovaca que han sido formados en el Reino Unido por parte del ejército británico, y que tienen como objetivo atentar contra la vida de Heydrich. Bueno, pues estas personas son homenajeadas todos los años en la República Checa y son objeto o categoría de héroes para la República Checa. La acción que llevaron a cabo fue una acción selectiva en el marco de un conflicto armado mundial, que era la Segunda Guerra Mundial, pero era una acción que podríamos catalogar perfectamente pues como una acción terrorista desde el punto de vista técnico, quiero decir, desde el punto de vista más técnico. Y sin embargo, pues estas personas son consideradas héroes. El ejemplo que te he puesto antes, ¿no? Del español que entra en el Panteón de los Ilustres, miembro de la resistencia francesa y que también participó en el asesinato de varios altos mandos de la Wehrmacht y de las SS en la Francia ocupada. Pero me voy más. La resistencia del gueto de Varsovia para mí siempre ha sido muy característica, ¿no? El hecho de que ya hubiese un grupo muy amplio, miles de judíos que estaban en el gueto de Varsovia, que ante la posibilidad de morir en las cámaras de gas, porque ya los estaban llevando también a los campos de exterminio, deciden
deciden defenderse de manera armada y mataron a muchos soldados del ejército alemán que intentaron entrar en el gueto de Varsovia para sofocar la rebelión. Y son acciones armadas. Y claro, ¿qué hacemos con la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué pasaría entonces con esta gente, ¿no? ¿Cómo es posible que Angela Merkel, por ejemplo, cuando era canciller de Alemania, homenajease durante varios años a algunas de las personas que intentaron atentar contra la vida de Adolf Hitler? Directamente ella participar en el homenaje, ¿no? Y poner una corona de flores en la Lo que placa. sería en términos históricos un magnicidio de un señor absolutamente Eso es. deleznable y odioso, pero básicamente, un por magnicidio ejemplo, como el cualquier ejemplo, otro. digamos, más cercano que podríamos tener sobre eso sería Carrero Blanco, por ejemplo. Ujú. Sí. Sí, claro. Entonces, eso se da en otros países de Europa. Sin embargo, en España no. Yo entiendo ¿Falta tiempo? ¿Falta tiempo? O sea, es decir, No a creo veces... No. No creo que sea tampoco una cuestión de falta de tiempo, es una cuestión de varios factores, en mi opinión, desde el punto de vista histórico. Repito, no entro tanto en lo político porque no me interesa demasiado, me interesa más como historiador la preocupación que tengo de qué melón, se abre un melón muy, muy, muy grande de cobertura a muchas ideas, como por ejemplo equiparar, como pasó con una concejala de Vox el año pasado en el mes de septiembre, si no recuerdo mal, en Elche, en la cual hicieron una petición para equiparar en homenaje a Miguel Hernández y José Antonio Primo de Rivera. Claro. Esa es la cuestión, ese es el melón abierto. El hecho de que puedas equiparar Melitón Manzanas y alguien fusilado por la dictadura me genera mucha... No me genera... O sea, no tengo certezas, pero me genera muchísimas dudas abrir ese melón de esa manera y dejarlo tan abierto, porque te decía, ¿no? Carmelo Barrio le leí. Carmelo Barrios, para quien no sepa, es un político vasco del Partido Popular del País que Vasco, fue parlamentario muchos años y ahora yo creo que estará retirado por edad o no lo sé. Sí, bueno, no sé, o sea, quiero decir que más allá de que comparas a Chiquita y con Chapote, lo cual desde el punto de vista histórico es bastante absurdo, porque no lo es. Con esa comparación lo que hace es lo que decía yo, ¿no? El peligro que existe en ese revisionismo histórico de querer difuminar toda una violencia de 40 años de dictadura con las violencias que se han podido generar en ese contexto, ¿no? Y cómo queda al final un poco de, bueno, ni para ti ni para mí y todos iguales, ¿no? Y hombre, pues yo creo que si vas a Francia y planteas que la resistencia y los nazis que estaban en la ocupación francesa son los mismos porque eran víctimas y victimarios, yo creo que en Francia no te compran el discurso. Yo creo que si vas a Alemania y planteas que Reinhard Heydrich es lo mismo, o vas a Praga y que Reinhard es lo mismo que los 5 o 6 checoslovacos que participaron en su asesinato, yo dudo mucho que en la República Checa, salvo que sea una organización nazi, dudo mucho que cualquier político checo en todo el arco parlamentario te compre esa idea. Pero sin embargo en España sí. De hecho Carmelo Barrio está en esa dinámica, porque de hecho lleva bastantes años con el tema de que no se puede... Las mujeres que fueron fusiladas una vez que entra ya el bando nacional en Bilbao y empiezan a detener a personas y fusilan a un grupo de mujeres que pues él ha planteado en alguna ocasión que o ha sido contrario a que estas mujeres fuesen homenajeadas porque, según los informes oficiales de la dictadura y de los juicios sumarísimos que les aplicaron, pues algunas de estas personas, algunas de estas mujeres pudieron participar en los días aquellos de Bilbao que hubo saqueos en las cárceles y sacaron a miembros de partidos de derecha y ultraderecha que participaron de manera activa o de manera pasiva en el golpe de Estado y que fueron asesinados por estas turbas que hubo, porque no fue organizado. Quiero decir, no, el gobierno vasco no organizó esto, ni el gobierno republicano. Fueron turbas, vasco, hubo una serie de bombardeos, la población civil en Bilbao se malentonó porque hubo muchos civiles muertos y entonces, bueno, pues en un contexto de guerra, entre una serie de turbas de personas civiles llegaron allí,
También se habla de que, bueno, pudiera haber milicianos de la CNT y demás que pudieran... Bueno, en todo caso, Carmelo Barrio, por ejemplo, es contrario... Es importante el contexto, como tú decías sí, antes. Claro, es decir, el venían Barrio, de ganar la batalla de Ochandiano, habían bombardeado Durango, entraron por nuestro pueblo común, aunque tú ahora vivas en otro, entraron por Galdacao, saltaron el cinturón de hierro porque un traidor como Goicoechea, uno de los dos ingenieros del Talgo, revela los planos del cinturón de hierro y hace que las laderas de nuestro pueblo sean arrasadas. Plaza Coeche, el centro del pueblo, es bombardeado con 11 personas fallecidas, incluidos niños, en un refugio antiaéreo. Van arrasando hasta llegar al Monte Archanda y tomar posición sobre Bilbao para hacer de Bilbao el desierto. Y entonces un político de altura, el presidente del gobierno vasco, ahora no me va a salir el nombre. Aguirre, el presidente Aguirre, decide la rendición de Bilbao. No planta cara porque sabe que se va a producir un baño de sangre, que se va a perder toda la infraestructura de una gran ciudad como Bilbao y que eso va a traer años, ya no de muerte de esos días, sino de pobreza, de desindustrialización y de daño a todo un tejido del que iban a tener que seguir viviendo los vascos. En un acto de inteligencia política rinde la ciudad de Bilbao y luego las tropas ya definitivamente se entregan en las playas de Noja, de Santoña, etcétera, ¿no? Forma parte de la historia. En esos días lo que hay en Bilbao, como tú bien dices, reina el desorden. Aguirre no estaba en Bilbao, aunque manda dejar Bilbao expedito para que puedan entrar por la avenida que se llamó tantos años del ejército, la avenida del ejército, el ejército franquista, que termina entrando en Bilbao. Se cometieron, esto es lo que siempre se utiliza por parte de la derecha en relación a la Guerra Civil Española, se cometieron abusos, seguro que se cometieron abusos. Son contextos. Luego hubo un contexto de 40 años de paz en el que siguieron desapareciendo personas en las cunetas, siendo fuseladas, siendo pasadas por garrote vil, etcétera. Quiero decir, son contextos distintos. Y fruto de ese golpe de Estado y de esa dictadura parafascista o totalitaria, hay un señor como Melitón Manzanas que no debería de haber muerto nunca porque no debemos desear la muerte de ningún ser humano, pero estas palabras también son opinables, ¿no? Nos ponemos en esa cosa tonta, que es una cosa tonta, pero que siempre se menciona, de vamos a actualizarlo de si tú pudieras haber matado a Hitler, es la pregunta, si tú pudieras matar ahora a Netanyahu, aun sabiendo que eso no va a servir de nada, porque es todo un régimen, no es una persona. ¿Eso es terrorismo? ¿No es terrorismo? Matar a 3 personas en concreto, matar a Carrero Blanco, que en paz descanse, fíjate lo que te digo, matar a Carrero Blanco para intentar que no se prolongara la dictadura, es lo mismo que matar a Fernando Buesa, parlamentario vasco, en una época en la que en Euskadi ya hay democracia, libertad, euskera y todo lo que tú quieras, y derechos históricos y reconocimiento de los fueros. ¿Es lo mismo? ¿Es claro lo mismo no. Matar a un policía que trabajaba para la democracia que matar a Melitón Manzanas, un torturador reconocido, aun siendo un acto horrible matar a una persona? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. que por eso digo que esa frase y todo lo que le sigue es un melón muy grande el que se abre. Lo es. Desde el punto de vista histórico es muy complicado. Porque, lo es. Insisto, en historia los contextos son importantes. Cuando leo a mucha gente decir, no, pues ETA, como si solamente hubiese habido una ETA, pues está cometiendo un grave error. Y me resulta complicado entender que, bueno, pues este compañero historiador plantee, por ejemplo, pues eso, ¿no? La solución de, bueno, además siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, se pone los ejemplos de Carrero Blanco y de Melitón Manzanas. Pero claro, aquí hay un melón que se abre, otro más, precisamente por este, que es el que acabas de plantear tú ahora al final. Participar de la lucha armada durante la dictadura franquista era una opción, entre comillas, quiero decir, porque esto también algún día sería interesante también trabajarlo a nivel social. Porque eran muy críticos, tanto Juaristi como
como el propio Mario Onaindia, que elaboraron un notable documental, una notable serie documental para la ETV sobre el final de las organizaciones terroristas en la Europa occidental, en donde reflexionaban sobre un hipotético final de ETA, que en aquel momento todavía estaba lejos. Yo creo que esta serie es de los 90. Hablaban también de la Baader-Meinhof, hablaban de las Brigadas Rojas, mencionaban un poco todo esto en una época en la que todavía se entendían. Ellos venían de militar juntos en Euskadiko Ezkerra, luego evidentemente una deriva completamente distinta. Mario Onaindia pasa a ser senador socialista, presidente del Partido Socialista de Euskadi, y Juaristi, que durante un tiempo, después de la fusión, vamos a decir, de la confluencia entre Euskadiko Ezkerra y Partido Socialista, todavía está simpatizando con eso. Después, a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es un hecho histórico también dentro de lo que es la violencia de ETA, pues se toma esa derivada del basta ya y de identificar todo lo nacionalista con lo asesino, ¿no? Y él hoy se reconoce liberal conservador después de haber estado militando en su primera juventud en ETA, en su segunda juventud en la Liga Comunista Revolucionaria Trotskista y después pasar por todos los sitios como otra gente, como Girauta y como otra gente, ¿no? No lo sé, me parece complejo y sobre todo me parece simplista y me parece muy arriesgado, y esto tú no lo puedes decir, pero yo sí voy a opinar en este sentido y no te pido feedback porque igual no debes darlo, pero me parece muy arriesgado por parte de una persona que preside, que dirige una institución tan importante para la memoria del futuro de nuestro país como es el Instituto Gogora, entrar en ese melón sin haberse puesto el cuchillo de catar melones, ¿no? Es decir, es como ir a la nieve sin ponerte los crampones. Es decir, igual es un poco deslizante empezar a decir quién merece o no merece ser reconocido como víctima sin tener en cuenta que hay una oportunidad histórica que será criticada seguramente por determinados partidos políticos, pero hay una oportunidad histórica que es: una vez que hemos superado el debate de si a ETA se la venció o fue un proceso de paz, claramente a ETA se la venció, por mucho que la izquierda abertzale quiera establecer un relato sobre que no, bueno, fue un proceso de paz. Hubo una parte de la izquierda abertzale, Otegi a la cabeza, a pesar de que tiene muy mala prensa, que intentó desde el principio dirigir a ETA hacia su final, ¿vale? Desde el principio cuando empezó a hacerlo. Antes no, cuando empezó a hacerlo como político. Entonces, me parece muy complicado no aprovechar que desde hace 13 años no había políticos de ese entorno del Partido Socialista dirigiendo la política de derechos humanos en este país, desde el gobierno de Patxi López, en el que yo participé, en el que estuvo Ibáñez de Maeztu, Inés. No aprovechar este momento en que aparentemente el entorno de Sortu y de la izquierda abertzale, cercana a ETA, porque hay otra izquierda abertzale mayoritaria en este momento, diría yo, que no es cercana, nunca fue cercana a ETA, no aprovechar este momento en el que esto ya no va de si fue un proceso de paz, si la democracia venció a ETA, que la democracia venció a ETA, que nadie lo dude, y que un partido cuyos militantes estuvimos amenazados y estuvimos bajo el punto de mira de ETA, seamos capaces de ayudar a cerrar con historia, con reconocimiento y con memoria algo que solo se puede cerrar con historia, con reconocimiento y con memoria. Y tenemos el ejemplo de la Guerra Civil, en donde por la paz de una Ave María no se cerró ni con historia, ni con reconocimiento, ni con memoria. Y por eso tenemos gente todavía con programas en la radio que no se prohíben, y esto que voy a decir es muy polémico, defendiendo que aquello fue una lucha fratricida, tal y cual. Que sí, que ya lo sabemos. Pero ¿y después qué? Y toda la represión posterior que causó la mayor parte de las muertes que no fueron en el campo de batalla, ¿dónde queda todo eso, no? Entonces me parece tan importante la historia y la pulcritud científica en todo esto, más allá de la política, que me parece irresponsable que alguien que preside un instituto de la memoria salga en la prensa a decir algo así como
Pues mira, he tenido este cuarto de hora y se me ocurre esto. Parece que se necesita un poco más de rigor y que hay una oportunidad política histórica. Me parece, pero igual me equivoco. Bueno, yo en eso no... Me he quedado tranquilo. No, tú no te metas. En eso no Ya me he he quedado entrado yo a opinar tranquilo. tampoco, también por deferencia también a Alberto también, porque hemos sido compañeros de departamento y no creo que tenga que entrar, porque además tampoco me interesa. No quiero lo decir. he dicho para que tú entres. Sí, ni no, mucho está menos. claro. Porque, repito, de hecho es que tampoco me interesa. O sea, a mí lo que me interesa es ese melón que se abre, porque deja lejos de parecer que cierras algo, el hecho de decir, bueno, si has utilizado los métodos violentos, ya no puedes recibir reconocimiento. La frase tal cual deja el campo totalmente abierto a lo que he dicho antes, ¿no? Y he expresado, y es al hecho de que desde determinadas posiciones políticas que vienen, como decía antes, de la historia y de las raíces de la dictadura, y que por lo tanto vienen desde esa posición, que desde mi punto de vista todavía les sigue faltando pasos hacia adelante en el reconocimiento y asunción de responsabilidades, no obviamente como actores directos, lógico. Yo no le puedo pedir a Feijóo o a los miembros de Vox, ¿no? que porque ellos no estaban, ni siquiera estaban, ¿no? Pero me refiero que al final tú también eres esclavo de lo que haces ahora mismo, ¿no? Decía antes, ponía el ejemplo de lo que sucedió con la concejala de Elche, en la que propuso una enmienda de hacer diferentes reconocimientos de víctimas y puso a la misma altura a Miguel Hernández y José Antonio Primo de Rivera, la portavoz de Vox, ¿no? En el Ayuntamiento de Elche. Pero en general el Partido Popular también está en eso. He puesto el ejemplo de Carmelo Barrio, pero también podríamos poner otros muchos ejemplos en los que, por ejemplo, el alcalde Almeida, ¿no? Que también está ahora muy, muy en boga por la cuestión palestina y sus opiniones respecto a si se puede catalogar como genocidio, ¿no? Lo que está sucediendo en Gaza y Cisjordania. Pero ahí sabemos que hay dinero. Él mismo se ha negado. Ha puesto las excusas que él ha querido, las justificaciones, siempre hay alguna justificación legal, alguna excusa legal y demás, pero él se ha negado a retirar calles como por ejemplo la División Azul del callejero madrileño. Y aquí se abre también otro gran melón, porque claro, él dio una rueda de prensa en la que decía que no se podía catalogar de genocidio, porque el único genocidio del que podemos hablar es del de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que también podemos hablar perfectamente, y yo creo que incluso aquellos que estamos en contra del genocidio en Palestina... ¿Quién lo niega? Es que claro, ¿quién niega ese genocidio? Sí, pero quiero decir históricamente la ultraderecha. Claro, pero a eso es a lo que voy, que quiero decir que, joder, al mismo tiempo que lo utilizas como argumento para ir en contra de una propuesta por parte de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid respecto a la cuestión de llamarlo genocidio o no a lo que está sucediendo en Gaza, Cisjordania, precisamente tú te has negado a retirar la calle de la División Azul, que participó en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente del Este, en el bando nazi, que era el que estaba perpetrando en ese momento el Holocausto judío. Ni siquiera como una unidad española de voluntarios. No, estaban integradas dentro de la Wehrmacht. De hecho, llevaban uniforme de la Wehrmacht. Estaban integrados en la 250 división de la Wehrmacht. Quiero decir, eran a todos los efectos tropas nazis. Eso es. Con pasaporte español. Entonces, en fin. Entonces, por eso luego digo, hablamos del genocidio de los judíos, pero quiero decir que esa gente no estaba en contra del genocidio de los judíos. A mí me preocupa... Claro, Txiki Otaegi son fusilados en el 75, Franco todavía está vivo, y claro, obviamente, cuando Carmelo Barrio compara a Txiki Otaegi con Chapote, hombre, pues es que aquí ya entramos en un... Desde mi punto de vista, desde el punto de vista histórico, ya no entro en la cuestión política, entramos... que me perdone si me puede llegar a escuchar, pero entramos en una especie de delirio histórico. Quiero decir, es como querer comparar... pues tú pídele perdón, yo te digo que Carmelo Barrio tampoco ha sido nunca el lápiz más afilado del Partido Popular. Me refiero a que es como querer comparar a Ana Frank con los que dirigían el campo de exterminio en el que estaba Ana Frank. Es como querer comparar al asesino de Reinhardt con el propio carnicero de Praga. Quiero decir, entramos en una especie de totum revolutum, que es el que decía, en el cual la derecha quiere entrar porque de esa manera difumina la violencia de la que históricamente
pues es heredero, en el sentido de que al final, pues lo que decía, ¿no? Pues al final tu partido político lo fundan 6 ministros de Franco, del dictador. No lo fundan opositores al franquismo. Para mí hay una cuestión muy importante, y me voy más al campo de la ética que de la historia en este caso, y es esto que se dice siempre del periodismo: no es noticia que el perro muerda a la persona, sino que la persona muerda al perro. Todos tenemos claro que la violencia principal, el propio gobierno vasco, las leyes del Parlamento tienen claro que la violencia principal en este país la ha ejercido una organización armada con acciones terroristas, como es la organización Euskaditas Katasuna, ETA, que una parte de su actividad la lleva a cabo contra una dictadura, con una actividad más que cuestionable, porque matar personas siempre es más que cuestionable, pero con un contexto histórico de opresión y de dictadura y de fusilamientos y de violencia por parte del Estado, con una etapa de transición en la que el Estado español fue poco a poco aflojando la violencia que ejercía contra ese mundo, hasta el final de los GAL, en donde ya, no digo que no haya ninguna acción posterior, pero no me consta nada verdaderamente importante. Una vez que se disuelven los GAL, se detienen a parte de sus miembros e incluso 2 ministros socialistas son condenados por esa historia. Entonces, si no lo miramos desde el punto de vista de las víctimas, si no queremos ver el sufrimiento humano que hay en esas víctimas, si no queremos pensar que el asesino que ha matado a un compañero de partido, pero que después ha sido represaliado por los GAL, por decirlo de alguna manera, o asesinado o torturado por la policía o por la Guardia Civil en Inchaurrondo, si no queremos ver que eso también es una deshumanización del otro, que era lo primero que hacía ETA, deshumanizarte, considerarte objetivo, borrarte como ser humano para preparar la posibilidad de pegarte un tiro en la cabeza sin ningún tipo de remordimiento, algo que es imposible, muchos de ellos están podridos de remordimiento, por desgracia. Digo por desgracia porque yo he visto a algunas de estas personas después del ejercicio de la violencia y cómo quedaron en lo que se llamó la vía Nanclares, que tampoco voy a entrar en muchos detalles porque no debo, y son desechos humanos, quedaron completamente deshechos. No es fácil ordenar el asesinato de 15 personas en la Plaza de la República Argentina, no recuerdo cuántas criaturas murieron en aquel atentado, fueran vestidos de verde, de azul, fueran niños o fueran cuerpos de una policía militar como es la Guardia Civil. No es posible salir indemne humanamente de eso. Pocas personas, quizás Chapote y alguno más, puedan salir indemnes de eso, pero no lo creo tampoco. No lo creo, porque Chapote, con todo lo que significa, iba un año antes que yo en el instituto, no deja de ser un ser humano, y en el momento en que le quitamos ese carácter, estamos reproduciendo parte de lo que ETA hacía antes de matar a compañeros, a guardias civiles, a policías y a un montón de gente. Entonces, creo que de todo este melón, que efectivamente estoy contigo, es muy complejo, y si tú no eres capaz de abrirlo, fíjate tú y yo, que soy un inculto y un analfabeto en estas cuestiones, a lo mejor lo que hay que hacer es mirar a la víctima. ¿Cómo no voy yo a solidarizarme con una hipotética viuda, que no creo que esté ya la mujer en vida, pero imaginemos que sí? ¿Cómo no voy yo a solidarizarme con la viuda de Melitón Manzanas? ¿Por qué no voy a solidarizarme? ¿Significa eso que yo comparto sus torturas y sus métodos en el San Sebastián del final del franquismo? Para nada. Pero puedo entender el dolor de su viuda. O de sus hijos, que seguramente si los tuvo seguirán vivos. Lo puedo entender. Si no puedes entender eso, tú mismo estás renunciando a una capa de tu humanidad. Y yo puedo entender el dolor de la familia de Dolores González Catarain. Sí, por cierto, que antes de ser asesinada ordenó asesinatos. Pero puedo entender el dolor. Y lloré en la película de Yoyes. Pero nunca dejé de pensar que Yoyes también había jugado un papel como terrorista. Una cosa no quita la otra. Y que la mataron vilmente. A veces la derecha habla de este asesinato
medios como El Mundo y así hablan de este asesinato como si fuera una pobre mujer. Fue una pobre mujer cuando la mataron. O sea, le pasaron por encima. Además hubo patriarcado y machismo en aquel asesinato a raudales, además de todo. Pero ella jugó un papel en la violencia contra otras personas antes. ¿Debemos de olvidarnos del dolor? ¿Debemos de olvidarnos de lo que sintió su hijo cuando vio que le descerrajaban a su madre unos tiros en la nuca? Yo creo que no. Si lo hacemos, estamos metiendo la pata. Estamos echando tierra sobre las trincheras o sobre las cunetas de la propia violencia que hemos tenido en Euskadi. Y yo no quiero cunetas en Euskadi. Yo quiero que salga a la luz y, sobre todo, si ya la justicia no ha encontrado culpables, pues igual es difícil, pero al menos que a las víctimas... Hubo una frase del que luego fue lo diré, defensor del pueblo, Múgica Herzog, Enrique Múgica Herzog, cuando mataron a su hermano, abogado laboralista del Partido Socialista, no me va a salir ahora el nombre de su hermano, jolín. Francisco Múgica, ¿no? Sí. No, Francisco Múgica no era Paquito, No, el de Paquito, Artápalo. Francisco Múgica Garmendia, Paquito. Sí, vale, no. Bueno, el abogado que fue su hermano y que asesinó ETA en las calles de San Sebastián. Fernando Múgica, correcto. Fernando Múgica. Dijo una frase yo creo que muy bonita, ¿no? Y es: después de muertos, todos los seres humanos somos iguales, pero un segundo antes de morir somos distintos. Y esa frase que él la dijo en un contexto muy concreto para significar otra cosa, yo la traigo aquí porque me parece que da un poquito quizás un poquito de luz a todo esto. Sí, antes de morir, unos eran mejores que otros, puede ser. Pero después de muertos, estamos ante seres humanos muertos. No sé si sirve, pero a mí éticamente me da alguna respuesta. Cuando en una etapa de mi vida en la que yo era secretario general del Partido Socialista aquí en Galdakao y tú militabas en las Juventudes Socialistas aquí en Galdakao, vinieron y se nos encadenaron en la puerta de la Casa del Pueblo, sí, y yo bajé a decir, me acuerdo, sí. ¿Pero por qué os encadenáis? Queremos hablar contigo. Digo, pues si no me lo habéis pedido, subid ahora mismo. Y subieron. Y después de hablar de lo que era desplazarse todas las semanas hasta la prisión del puerto de Santa María, las familias de presos de ETA que morían en la carretera en esos desplazamientos, lo que suponía llevar a un preso de ETA a Salto del Negro a no sé si es Tenerife o Canarias, bueno, una de las Islas Canarias. Y yo les dije, yo entiendo vuestro dolor. Yo me pregunto si vosotros entendéis el dolor que causa la organización a la que pertenecen vuestros familiares. Pero yo vuestro dolor lo entiendo. Y a raíz de aquello surgió una iniciativa que tú y yo conocemos que tampoco vamos a contar aquí ahora. Creo que es una característica humana entender ese dolor y creo que es una obligación política, además de científica, histórica, entender ese dolor y de alguna manera hacer algo que pueda repararlo. Y luego podemos entrar a valorar si antes de sufrir esa agresión esa persona era una buena persona, una mala persona, o era mejor o era peor. Pero después de sufrir un daño injusto, claro, el problema es que habrá gente que diga, no, ese daño es justo. Y entonces nos vamos al pensamiento del Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ojo por ojo, diente por diente, todos ciegos y sin boca. No sé, me pongo un poco... Es que este es un tema que me toca, te das cuenta, ¿no? Que me toca. Sí. Bueno, yo no sé si quieres decir algo más. A mí me ha gustado mucho cómo te has ceñido a la parte histórica. Me parece bien que tu experiencia política sí tiene que ver con cosas que puedes decir y que puedes sentir, pero que sobre todo te hayas ceñido a tu carácter de historiador, de científico de la cosa, ¿no? Sí, no, hombre, sí, yo sin duda, yo creo que más este verano lo estuve hablando con compañeros de la carrera, hablando un poco de toda esa polémica. Yo entiendo también que quizás el hecho de haber estado 10 meses trabajando en la dirección de atención a víctimas, haber conocido a víctimas que han sufrido o familiares
de víctimas, pues al final el contacto humano también yo entiendo que quizás me ha generado más, no malestar, sin duda, o sea, para nada malestar, pero sí una situación de, es que es lo que digo, ¿no? Es la frase que siempre digo, es un melón muy tan complicado, tan abierto que... Yagoba, el dolor humano es distinguible perfectamente. El dolor humano es distinguible. Y yo creo, porque te conozco desde hace muchos años, que tú has podido ir a determinados homenajes o a determinados reconocimientos y habrás, bueno, lo sé porque te conozco y lo sé porque en algún caso me lo has contado. Y habrás llorado sí. por lo sufrido por algunas familias sí. cuyo ser querido que han perdido por una acción policial o una acción del Estado o una acción de la administración, vamos a decir en general, por un familiar que a lo mejor si hubiera podido en otro momento de su vida te hubiera pegado un tiro a ti. Sí, es probable, sí. Y yo creo que no tenemos que perder la capacidad de poder llorar ese dolor de esas personas. Creo que no. Fíjate lo que te digo. Sí, y ya por terminar, sí, pero esta parte también sí que me gusta, porque de hecho pues, yo creo que la he podido compartir contigo y con, bueno, pues al final con mi pareja y demás, pues convivo con ella y al final pues sabe perfectamente cuál es mi día a día, ¿no? Y mi situación. Pero sí que es verdad que hubo en toda la serie de actos a los que he podido ir, de homenaje y demás a víctimas, sí que hubo 2 actos que yo creo que me tocaron bastante. El primero de todos, que fue el de José María Piris, el primer niño que mató ETA, que tuvimos el homenaje allí en Extremadura, y el segundo fue el de Miquel Zabalza, allí en Inchaurrondo, con los familiares de él, ¿no? Y lo hicisteis en el mismo cuartel de Inchaurrondo. Sí, la placa, el Ayuntamiento de Donosti puso la placa allí a escasos, pues no sé, 50 metros, 100 metros de la entrada. Yo diría que 50 metros de la entrada. Miquel Zabalza, para quien no lo recuerde, yo ya leía prensa en aquella época, es un miembro de ETA al que... Igual me equivoco. ¿Era miembro de ETA o simpatizante? No, que va. Miquel Zabalza era miembro de ELA y era un... De ELA. Ni siquiera era miembro de ETA. Ni siquiera era miembro de ETA. Con esto no estoy diciendo que lo mereciera si hubiera sido miembro de ETA. Ni siquiera era miembro de ETA. Pero fijaos hasta qué punto que una persona que en aquella época leía El País, leía El Correo, tal... mi recuerdo histórico, fijaos qué importante es la historia. Mi recuerdo histórico es que este señor podía haber sido miembro de ETA. Este es un señor que lo coge la Guardia Civil. Sí, o sea, en es el un cuartel operativo. de Inchaurrondo. Eso es. Le someten a prácticas que, por lo que se ve históricamente, podrían haber sido las prácticas de la bañera, lo otro. Se les ahoga y lo que les parece mejor, porque no podían reconocer todo lo que habían hecho en ese cuartel, lo que les pareció mejor fue tirarlo en el Bidasoa y hacer creer a quien quiso creerles, porque Amnistía Internacional mandó una forense, si no recuerdo mal. Estoy ahora hablando de hace, ¿qué? 30 o 40 años y estoy tirando de mi memoria. Él fallece en el 85, en noviembre del 80. Lo sé porque pues la fecha, digamos, oficial que hay es 26 de noviembre y es el día de mi cumpleaños. Pues yo no tenía 18 años. Me acuerdo perfectamente de esos días. Me acuerdo de la intervención de Amnistía Internacional que mandó a una forense pedida por la familia. Ni siquiera creo que fuera una forense del entorno de ETA, ni de ese entorno de la izquierda abertzale. Era una forense, si no recuerdo mal, de Amnistía Internacional. Me puedo estar equivocando, ¿eh? En donde dice que en los pulmones de... Sí, a él lo detienen ese 26 de noviembre. Yo insisto, me acuerdo precisamente por eso, porque es que el 26 de noviembre es mi cumpleaños. Entonces es el caso de Miquel Zabalza es uno de los casos que a mí siempre me han generado... Pero muy burdo. Un sentimiento interno cruel, muy duro. Muy duro, cruel y muy burdo. Muy cruel y muy burdo, porque a nada que una... forense independiente analizó los pulmones de Miquel Zabalza, el agua de sus pulmones no había salido del río Bidasoa. Había salido de un grifo. Esto no lo dice la forense, esto lo digo yo. Había salido de un grifo del cuartel de Inchaurrondo.
Sí, él, ya y te lo digo, él era ahogaron miembro mientras que lo torturaban. del sindicato ELA, es detenido en una operación antiterrorista que se lleva a cabo. Detienen a varias personas, no solo a él, de hecho detienen también a su pareja y él, pues bueno, pues le sucede un poco lo mismo también que le sucedió a Ruano, ¿no? Pues cuando le detuvieron en la brigada político-social del franquismo y bueno, pues dicen que se cae cuando en realidad pues lo tiraron, lo lanzaron, ¿no? Se les fue la mano y lo lanzaron. Pero sí, quiero decir, ese caso también fue un caso en el que de hecho yo recuerdo que yo no podía prácticamente casi articular palabras, o sea, estaba llorando todo el rato, o sea, no... La situación, el contexto, el hecho de que el caso de Miquel Zabalza no, o sea, quiero decir, insisto, es uno de los que siempre me ha generado de manera interna algo bastante duro. Y luego tuve la oportunidad también de hablar con Pili Zabala y en otro momento también y ese también fue, yo creo que esos fueron tres momentos bastante duros. He tenido muchos, pero esos tres casos, por los motivos que sean, porque uno también tiene días más sensibles, días menos sensibles, pero sí que es verdad que esos tres fueron para mí bastante complicados, porque las lágrimas, fíjate, depende cómo seas de emocional, pues las lágrimas pues, pueden ser más fáciles de salir. Yo creo, y esto sí es un pensamiento político, yo creo que solo quienes han estado en el entorno de ETA pueden pedir perdón por sus crímenes. Y creo que es muy importante que políticos como tú, ahora vuelto a la vida civil, yo vuelvo a ser un humilde docente, pero en su momento políticos como tú, representantes de un partido político que quizás con más sensibilidad que otros partidos políticos, pero representa lo que ha sido el Estado, ¿vale? Uno de los dos grandes partidos de Estado del Estado español, de España. Qué importante es, entiendo, para esas familias que un militante de ese partido, erigido director del gobierno vasco en esa materia, sea quien vaya allí a dar la cara y a decir esto nunca debió ocurrir. Que es lo mismo que ha dicho Merche Izpurua en el Parlamento español. Esto nunca debió ocurrir, pero hay daños tan irreversibles que no se puede hacer nada, que por mucho que digamos que lo siento, no se puede hacer nada. Y no pasa nada, de verdad que no pasa nada. Y lo digo, habiéndome visto obligado a llevar escolta, a llevar pistola, y no desde luego habiendo sido una persona que se haya habido especialmente amenazada, se haya visto, alguna vez en alguna redada pillan tu nombre, no sé qué, no sé cuál, pero yo siempre me he admirado de los compañeros de Guipúzcoa que vivían a diario con el cóctel en su balcón. Creo que hay momentos históricos en los que la historia ofrece a la política la oportunidad de cerrar cosas. Hay momentos en que es difícil hacerlo y hay que poner en valor lo que se pudo hacer. Yo pongo en valor lo que se hizo durante la transición y ahora, habiendo pasado ya ese tiempo y estando más madura la sociedad española, digo, quedan cosas pendientes de aquella transición. Como le pregunté una vez en el ciclo de cine y derechos humanos que impulsó una de tus predecesoras en el cargo, la socialista Inés Ibáñez de Maeztu, en Bilbao, a un profesor de Deusto, que ahora no me va a venir, un articulista habitual del Correo, le dije, alguna vez tendremos que crear, mi hijo tendrá que crear, junto con otros, una asociación de memoria histórica en Euskadi de las víctimas de la violencia, ni siquiera de las víctimas solo del terrorismo, de las víctimas de la violencia. Yo espero que no. Yo espero que las instituciones no permitan que haya cunetas simbólicas en los caminos de Euskadi. Que no se nos quede ninguna víctima sin su reconocimiento, independientemente de... Fíjate, voy a poner el ejemplo más paroxístico de todos. Mañana Chapote cumple condena y vuelve a Galdakao. Y viene alguien que cree que tiene que hacer justicia, porque como se ha hablado tanto de lo de Chapote, y le pega un tiro en la cabeza. ¿Es Chapote una víctima o no es una víctima? Claro, puede ser un indeseable, puede ser el indeseable más grande que hay ahora mismo en una cárcel española, no lo sé. Pero si eso ocurriera, que espero que no,
eso no es una víctima. Habría mucha gente alegrándose, yo lo sé y tú lo sabes. Sí. Porque además se ha convertido en un símbolo. Porque además se ha merecido convertirse en un símbolo. Porque era una normal de adolescente y sigue siendo una normal. Pero es un ser humano. Y yo sé que esto que voy a decir, esto que he dicho, puede despertar muchas o herir sensibilidades. Pero ese ser humano tan trastornado, tan mala gente y tan asesino, que sigue sin arrepentirse de nada de las cosas terribles que hizo, creo que si éticamente quieres seguir adelante con tu vida, no debes desearle la muerte. Yo le deseo que cumpla la condena que establezca la ley. Punto, ya está. Con los derechos humanos que haya que cumplir mientras que esté en prisión. Nada más, ni un paso más. Ya está, punto. Es que si no, ¿qué hacemos? El ojo por ojo, es lo que te decía antes. No lo sé, esto lo he tenido muy claro siempre. Muy claro. Pero bueno. Yo sí quiero agradecerte como vasco tu trabajo de estos 9 meses. Es que recasco. Porque además he tenido, tú lo sabes, cerca un testigo Sí, las horas. Silencioso de tu trabajo en mi familia. A quien le agradezco muchísimo su ayuda. Sí, pero yo te quiero agradecer a ti tu trabajo, porque te conozco y sé cómo te implicas en las cosas. Y te agradezco muchísimo que con toda la valentía y los riesgos de que alguien malinterprete cualquier cosa, pero dejando las cosas muy claras, hayas venido hoy a hablar aquí. Y ya la próxima vez que vengas hablaremos de otros momentos de nuestra historia, que yo espero mejores y más interesantes. Bueno, más interesantes no es fácil, pero sí más otro tipo de interés. hablar. Pueden suscitar otro interés. Y Yagoba, siempre que hablo contigo me quedo como excitado intelectualmente y eso me mola mucho. Es que ricasco. Espero que a tus alumnos y alumnas les pase igual, estoy seguro de que sí. Sí. Vete pensando, que volvemos a estar en contacto en unas semanas. Vete pensando. No, yo le doy vueltas. Hay 1000 cosas de las que poder hablar. Vale. ¿Te ha quedado algo por decir? No, yo creo que he sido bastante claro, ¿no? Quien quiera... en esto de las redes sociales o de los medios ya retorcer las palabras, pues es muy fácil. Pero yo creo que he sido bastante claro, prudente, bastante nítido y bueno, ya está. Ha sido muy prudente, sí. Desde luego lo planteo siempre desde el máximo respeto a todas las opiniones y bueno, eso. Y quienes han quedado por ahí en los lugares de los que tú te has ido, pues la mayor de las suertes, porque sí, no es sin duda, fácil. Desde no es luego. un encargo fácil. Pues nada, querido, sigues estando en X, claro. Sí. Que yo ya me fui. Yo me fui de ahí todo. Sí, no me he marchado. ¿Cómo te localizamos? Venga, yo ya sé cómo, pero tú repítelo, venga. Sí, bueno, en X, Llagospierre, @Llagospierre, en Blue Sky también, me pueden encontrar estás también. En Blue Sky, vale. Sí, te buscaré, que igual ahí no nos estamos siguiendo. En Blue Sky, Llagospierre también, así que ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Yagoba, querido. Cuídate mucho. A ti por la invitación. Y a todos vosotros, pues también muchísimas gracias. Esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada de Telegram. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes.